Adis Tuñón, bienvenida, muy buenas noches al Minuto Cambió Mi Destino. ¿Cómo estás? Estoy frente a un periodista que yo no sabía que tenía tantos datos sobre mi vida. Gustavo, eres un periodista que por algo tienes el Premio Nacional. Y este programa Muchas está gracias. sentado aquí, no me la creo, una vez más. Gracias, Adis, por estar Gracias. con nosotros. Empezamos por Chihuahua. ¿Naces en la capital? En Chihuahua capital, así es. Y pues soy la mayor de, iba a decir 3, pero realmente fuimos 5 hijos de una familia disfuncional. Y digamos que estuve retando siempre mi destino, Gus. Tus padres, Samuel Tuñón. Ángel Samuel Tuñón Ortiz y Benita Eufemia Pacheco Chaparro. Ok. ¿Es un apellido un tanto común en Chihuahua o popular? Sí, los decirlo? Pacheco, los Chaparro, gente aguerrida, sí. Ajá. Sí. Omar Chaparro. Ándale, exacto. Los No, Chaparro. ¿no serán parientes? No. Sí, somos, no parientes directos, pero sí somos del mismo rancho. De por Valleza, de por allá. Ok. ¿Tu papá qué se dedicaba? Mi papá, como tú sabes, falleció. Él se dedicaba, era ingeniero, ay, qué fuerte hablar de mi papá en pasado. Mi papá era licenciado, nunca litigó. Estudió varias carreras, abogado, era contador, tampoco trabajó en eso. Llevaba como que los casos legales de correos. Ya correos ni existe, imagínate. Ok, ¿y tu mamá? Mi mamá trabajadora social, sexóloga y psicóloga. ¿Qué es una trabajadora social? Una mujer, bueno, en este caso mi mamá, su trabajo trabajaba en el Seguro Social, era ir más allá de la salud física de los pacientes, sino llevar los temas a su entorno, veía mucho tema de niños sin papá, de familias desprotegidas, una mujer de gran corazón. Ok, y al leer tu biografía me doy cuenta que tú al principio de tu instrucción no tenías una escuela. No. O sea, si tu papá era abogado, trabajaba para el gobierno y tu mamá para el Seguro Social, ¿cómo que no tenías escuela? Nos mudamos a una colonia en crecimiento que se llamaba el Fraccionamiento Salud. La escuela más cercana quedaba algo lejos. Y de hecho, ya para cuando yo tenía que ir al kinder, mi mamá me dejaba en el autobús y yo corría como 1.5 cuadras. De Chihuahua es un lugar muy amplio donde las cosas quedaban un tanto lejanas, Gus. La escuela más cercana a donde yo me correspondía era la Pascual Orozco, y se supo en ese tiempo que el conserje había cometido un acto sexual ilícito contra uno de los alumnos. Y eso fue suficiente razón para que las mamás de los niños de esa escuela, de esa colonia en crecimiento, dijeran no, mis hijos ahí no. Y fue por ello que yo no tenía escuela. ¿No tenías escuela? ¿Quieres que te platique? ¿Y cuántos años estuviste sin escuela? Mira, el tema, este minuto sí cambia mi destino, Gus. Este minuto definió a qué quería yo dedicarme en la vida. Cuando las mamás de esta colonia ven que no hay escuela y estábamos entre dos colonias muy bravas, la Campesina y la Cerro de la Cruz, tenían que hacer algo, había Muy una brava, maestra. o sea, había gente peligrosa ahí. Mucho cholo. O sea, mucho bravo, cholo. entonces. ¿Qué es el cholo? En ese Yo tiempo, conozco los cholos, pero hay gente que no los conoce. claro, en ese tiempo para mí de niña el cholo era alguien peligroso que podía robarte, roba chico, ¿no? Entonces, eran unos señores que se peinaban para atrás, que andaban con como pantalones Pachuco, ¿no? anchos, con playeras, y se decían que eran pandilleros, ¿no? Tiempo después un cholo me salvaría a mí de una violación, Gus. Entonces no quiero ser despectiva Pero así decían de los cholos, Sí, ¿no? así es. Entonces, una maestra decidió aventarse el paquete de darnos clases a todos, y el dueño de la lechería contigua, que por eso se llama el Fraccionamiento Salud, nos prestó un tiempo una bodega. Los primeros meses que yo tuve clase en primaria fue en una bodega de la lechería Salud. Estudiábamos y muchas veces se nos mojaba el cuaderno y los zapatitos con la leche que iban ahí pasteurizando, y era un olor muy... ¿Había vacas ahí al lado? Había vacas, sí, había un corral y había vacas, y la maestra nos daba clases de 1º a 6º grado a todos los niños, pero el dueño de la lechería Salud nos prestó... ¿La misma maestra? La misma maestra. Wow. Te voy a contar ahí el reto de vida. Cuando la maestra vio que ya llevábamos varios tiempo y el señor incluso nos dejó de prestar la bodega, tomábamos clase en las banquetas de la colonia, en las salas de alguna mamá que nos prestaba su sala para tomar clase de 1 a 6º grado.
Y lo que nos preocupaba, yo oía que les preocupaba era que no teníamos la cédula ante la SEP. Entonces decíamos, estamos perdiendo el tiempo aquí, no hay cédula, ¿cómo le vamos a hacer? La maestra María Dolores Lozano Ramos, nunca lo olvidaré, ella tuvo una muy buena idea, demostrar que uno de esos niños que tomaba clase con ella no solamente sabía leer y escribir, sino que además podía memorizar algo, que eso demuestra que en primaria pues estás tomando buenas clases. De entre todos estos niños me eligieron a mí para participar de manera casi como pirata, porque no tenía cédula a la escuela, pero para representar a la escuela en un concurso de poesía. Este concurso, Gus, me llevó a ganar a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal, y hubo un momento en que me tocó llegar a la Ciudad de México. Ok, ¿qué edad tenías tú? 6 años. Ok. Representando a México en poesía, sin tener escuela. Representando a Chihuahua, ¿no? No, pero ya había, sí, llegué también al Nacional y representé a México, Gus. O sea, ganaste. Sí. ¿Con qué poesía? Un pequeño ratoncito. ¿Y cómo va esa? No me dejas llorar. ¿Te acuerdas? Claro, ¿Cómo va? olvidar eso? Un pequeño ratoncito sin malicia todavía, al despertar de su sueño, se sentó en la puerta un día. Al frente, un gato sentado estaba que con tono salamero así al ratoncito hablaba. Ven, ven, pequeño ratoncito, que te voy a acariciar. Bueno, así es la poesía. ¿Te acuerdas? Y eso fue hace 41 años. Así es, 41 años. ¿Cómo olvidarlo, Gus? Esto marcó mi destino. Te quiero explicar por qué, no quiero hacértela muy larga. Sí. Resulta que represento a México, ya había ganado el estatal. Sí. Una niña que no tenía escuela. Cuando ganamos esto, y al momento de recibir un trofeo que era de mi tamaño, la maestra Lonini y mi mamá me dicen, Adis, cuando lleguen, tú vas a decir que no quieres el premio porque no tienes escuela. Y este va a ser nuestra pase de entrada a la cédula ante la SEP. Cuando sucede esto, yo no sabía que había cámaras de 24 horas. Gustavo, 24 horas, ¿te acuerdas de ese noticiero? Por supuesto, el noticiero estelar de México para las nuevas generaciones que conducía Jacobo Zabludovsky, un peso pesado en el periodismo, ¿no? Así es, Gus. Cuando me toca recibir el premio, yo empecé a llorar, mucho. Para sorpresa de mi mamá y de mi maestra, y yo creo que de todos. La razón por la que yo lloraba era porque yo veía el trofeo y me habían dado la instrucción de que no lo quería, pero la realidad es que yo sí que lo quería. Claro, y yo empecé a llorar mucho y me decían, ¿por qué lloras? Con una cámara enfrente. Y yo decía, es que no tengo escuela, pero la realidad es que yo lloraba por ese trofeo, que nunca fue para mí. Está ahorita y es parte de la sección 42 del CENTE. ¿Qué es el CENTE? El Sindicato de Maestros. Okay. Cuando sucede esto, Gus, hacen un reportaje sobre mí. Yo fui la niña sin escuela. Y entonces, en su último año de gestión... En 24 horas con Jacobo Zabludovsky. No sé si era 24 horas o 60 minutos, pero lo que sí te puedo decir es que llegó a tal punto ese reportaje que en su último mes de mandato, López Portillo se comprometió a darnos una escuela. Te cuento que no pasaron semanas para cuando yo estaba en los hombros del entonces saliente presidente develando una placa con una escuela para ¿Saliente presidente? Sí, era el 81, 82. Ok. Sí. Le veía la calva, tenía cabello aquí y aquí no. ¿Y estabas tú en los hombros de...? Develando una placa, así es. ¿De la escuela? Sí, de una escuela que yo no sé qué pasó con los recursos, terminó siendo nada más 2 aulas de fibra de vidrio, pero para mí era una escuela. Y ahí yo decidí que un reportaje cambia vidas, Gustavo. Claro, estoy de acuerdo, pero espérame. Es que yo creo que ha de haber sido muy complicado, sobre todo si usted no está viendo en Chihuahua, usted ha ido a Chihuahua, o sea, es demasiado extremoso el clima. Estamos hablando de más de 40 grados en el verano y más de 10 grados bajo cero en el invierno.